Que el Señor les bendiga. En esta oportunidad continuamos la maravillosa biografía del siervo del Señor William Marion Branham, el niño y su privación, basado en el libro Sobrenatural del hermano Owen Jorgensen. A lo largo de la historia, Dios ha enviado a sus instrumentos para darle a su pueblo los alineamientos que nos deja en su palabra y poder ser instruidos. Cada siervo ha sido muy provechoso para el ministerio a nivel mundial. Este espacio busca meditar en sus historias, legados y mensajes. Radio Ebenecer y Kairos Radio Online presentan Conquistadores del Reino. Capítulo 3. El hedor de la pobreza, 1916-1917. La escuela amplió la perfección de Billy en muchos aspectos. Él aprendió de un mundo más allá de las colinas verdes de Indiana y Kentucky, un mundo en guerra. Él oyó nombres de países que nunca había sabido que existieran: Alemania, Austria, Hungría, y aprendió cómo estos países habían formado una alianza en contra de Francia, Gran Bretaña y Rusia. Aunque en el otoño de 1916 los Estados Unidos de América todavía permanecían neutrales, la señora Temple mantenía informados a sus estudiantes sobre los asuntos exteriores. A menudo ella traía un periódico a la escuela para leerles a los niños artículos referentes a la guerra. La imaginación de Billy se excitaba con los informes de soldados de a pie y generales comandantes, batallas feroces y héroes románticos. Algunas veces él se pasaba la media hora de su almuerzo estudiando fotografías de soldados que estaban impresas en el periódico. Ocasionalmente, él aún veía soldados en el centro de Jeffersonville. Sus pulcros uniformes militares encendían la imaginación de 7 años de edad de Billy, haciéndolo a él anhelar ser también un soldado. Lloyd Ford, un compañero de escuela de Billy, se había ganado un uniforme de explorador al vender la revista Explorador durante los meses de verano. Lloyd a menudo lo llevaba a la escuela, con gran envidia para Billy. Con su insignia plasmada en el frente, sus franjas de mayor categoría en la manga, su sombrero estilo militar y su sola franja hacia abajo por el costado de afuera de cada pierna del pantalón, el uniforme de explorador de Lloyd Ford parecía todo lo que Billy deseaba en un traje. Si él alguna vez pudiera llevar puesto semejante uniforme, él sabía que podía sentirse tan importante. Un día, Billy se armó de suficiente valor para pedirle: «Lloyd, cuando se te gaste tu uniforme, ¿desearías regalármelo?». Lloyd contestó: «Claro, Billy, te lo daré». Para finales de octubre, el clima se tornó frío. La escarcha alfombraba los campos cada mañana y rara vez se derretía antes de las 10 de la mañana. Billy, todavía sin camisa, temblaba mientras iba corriendo por Utica Pike. Si llegaba lo suficiente temprano a la escuela, él podía calentar su piel, cuyo vello se erizaba de frío, junto a la estufa de carbón de hierro fundido, antes que comenzaran las clases y tuviera que tomar su asiento asignado. La señora Watson, la esposa del patrón de Charles, lo debió de haber visto corriendo a la escuela con el pecho descubierto, porque un día ella le dio un saco usado con un águila remendada en el brazo. Teniendo cariño al placer de tanto calor, Billy traía puesto ese saco cada momento que él trabajaba o jugaba fuera de su cabaña. En la escuela él mantenía el saco abrochado hasta el cuello para que nadie de los otros niños viera que él no traía camisa puesta por debajo. Al dormir en el desván en la noche, Billy y sus hermanos menores podían ver las estrellas al echar un vistazo a través de las tablillas. Cuando comenzaba a nevar,
Ella cubría a sus hijos con unas lonas impermeables para mantenerlos secos mientras dormían. En la mañana, el impermeable estaba espolvoreado con nieve. Ella tenía listo el desayuno antes que despertaran los niños: bizcochos calientes y melaza de sorgo. Una mañana ella fue a la escalera y dio voces: «Billy, tú y Edward bajen a desayunar». Billy contestó: «Mamá, no puedo ver. Mis ojos tienen algo en ellos». La brisa fría circulando a través del desván toda la noche había causado que sus párpados se pegaran. Él la dijo: «Tienes supuración en tus ojos. Espera un momento e iré por el cebo de mapache». Cada vez que Charles mataba a un mapache, él separaba el cebo de la carne y ella lo reducía a manteca, guardándolo en un bote. El cebo de mapache era el curalotodo de la familia. Ella se lo daba a sus hijos para un mal resfriado, con trementina en él y petróleo. Ellos se lo tomaban para la garganta irritada. Ahora ella daba masajes con el cebo de mapache caliente en los párpados de los niños hasta que podían abrir los ojos. Billy y Edward iban a la escuela en la nieve, algunas veces siguiendo el rastro de una carreta, algunas veces dando puñetazos a través de los montones de nieve. Ellos llegaban a la escuela empapados hasta las rodillas. Afortunadamente sus zapatos y pantalones mojados se secaban para la hora del almuerzo. Ellos siempre llevaban juntos el almuerzo en un balde de melaza de medio galón, 2,5 litros. Dentro del balde, su madre les empacaba un pequeño recipiente lleno de verduras, otro lleno de frijoles, 2 piezas de pan de maíz que sobraba del desayuno y 2 cucharas. Billy podía oler el pan cocido en el horno en el almuerzo de los otros niños. Eso olía tan rico. Él sabía que aquellos niños comían emparedados y galletas en el almuerzo, y a él le daba pena que ellos vieran sus humildes frijoles y pan de maíz. Así que él y Edward bajaban a pie junto al río, se sentaban en un tocón y ponían los recipientes en medio de ellos para comerse su almuerzo en privado. Billy sacaba una cucharada de frijoles primero, luego Edward metía su cuchara, luego Billy de nuevo, turnándose, cuidadosos de que ambos recipientes se quedaran vacíos de igual manera entre ellos. Cerca de la Navidad de 1916, la señora Temple puso a sus estudiantes a que cortaran tiras de papel rojo, blanco y azul y los pegaran con engrudo en forma de cadenas para que se lo llevaran a su casa y lo colgaran alrededor de sus árboles de Navidad. Charles nunca había tenido un árbol de Navidad antes en la cabaña, pero cuando ella vio los adornos de sus hijos, ella se resolvió que este año sería diferente. Tomando una hacha se introdujo en los bosques. Ella trajo a casa un pequeño cedro parecido a un arbusto. Ella adornó las 2 cadenas de papel sobre las ramas, pero el árbol todavía parecía demasiado descubierto. Charles había cultivado un poco de maíz palomero en el jardín aquel verano, y ella pensó que este sería una ocasión ideal para usarlo. Ella lo hizo reventar en una olla tapada agitada sobre el fuego abierto. Con aguja e hilo ensartó las palomitas de maíz formando una gran cadena. Entonces enrolló la cadena alrededor del cedro varias veces hasta que estuvo satisfecha que se parecía a un árbol de Navidad adecuado. Después de decorar el árbol, a ella le habían sobrado algunas palomitas de maíz, así que ella las puso en el balde de melaza de medio galón, 2,5 litros, y las mandó a la escuela con Billy y Edward como un festín en el almuerzo. Los 2 niños pusieron su balde del almuerzo en el guardarropa, en un estante arriba de donde los otros niños colgaban sus sacos. Billy seguía trayendo puesto su saco incluso en la clase. Como a las 10 de la mañana, la imaginación de Billy vagaba hacia aquellas palomitas de maíz. ¿A qué sabrían? Entonces él pensó:
¿qué ocurriría si pudiera probar un puñado antes del almuerzo? Así que él levantó la mano y le preguntó a la señora Temple si le daba permiso para ir al excusado. Ella le dijo que sí. Mientras Billy pasaba por el guardarropa, él quitó la tapa del balde, sacó un gran puñado de palomitas de maíz y puso de vuelta la tapa en su lugar. Él fue al exterior detrás de la chimenea de ladrillo y se comió aquellas palomitas de maíz, una por una deliciosa palomita. Se limpió cuidadosamente las manos y la cara antes de entrar de vuelta, para que no sirvieran como testigo de su trampa. A la hora del almuerzo, Billy y Edward bajaron juntos al río a comer en su tronco. Ambos deseaban ronzar primero las palomitas. Cuando abrieron el balde, ellos podían ver que una tercera parte de las palomitas ya no estaba. Edward alzó su vista y miró a Billy con asombro inocente y dijo: «Oye, algo le ha pasado a esas palomitas». Billy intentaba mirar tan asombrado como su hermano. Sí, de veras. Edward nunca se imaginó la verdad. Los niños colgaron sus calcetines en la víspera de Nochebuena. A la mañana siguiente, cada uno encontró una naranja y 3 pedazos de caramelo en su calcetín. Billy pensó: «Oh, qué gran persona es Santa Claus, el venir y traerme eso». Él se comió su naranja de Navidad, pero secó la cáscara y la llevó con él en la bolsa de su saco durante semanas, chupándola como si fuera caramelo. Alguna ocasión de enero de 1917, Billy se fijó que Lloyd Ford no había llevado a la escuela su uniforme de explorador desde las vacaciones de Navidad. Él le preguntó: «Lloyd, ¿dónde está tu traje de explorador?». Lloyd contestó: «Lo siento, Billy, se me olvidó que tú lo querías. Le voy a preguntar a mi mamá». Al día siguiente, Lloyd trajo noticias desalentadoras. Mamá tomó el saco e hizo de él un jergón para el perro Billy, y ella usó los pantalones para poner un remiendo a los pantalones de papá, y no me quedó nada excepto una polaina. Intrépido, Billy dijo: «Entonces tráeme esa polaina». Ahora Billy era el dueño orgulloso de una polaina de un gastado uniforme de explorador, con una tira hacia abajo en un costado y un hilo estirado en un extremo. Él deseaba tanto llevar puesta esa polaina a la escuela, pero no podía pensar en una manera de hacerlo. Así que él metió esa polaina en la bolsa de su saco, donde estuviera lista cuando se presentara un buen pretexto. Él no tuvo que esperar un largo tiempo. Una enorme tormenta de invierno descargó su blanca furia sobre el campo de Indiana. Algunos montones de nieve medían un poco más de 5 metros de profundidad. Luego cayó aguanieve, dejando una capa resbaladiza de hielo en las copas de los árboles y nieve, creando las condiciones perfectas para andar en trineo. Los estudiantes de la escuela de Utica Pike ahora se pasaban su receso de almuerzo yendo en trineo en una extensa cuesta muy cerca. Todos los niños tenían trineos comprados en las tiendas, todos, es decir, menos Billy y Edward. Billy se acordó de un viejo lavaplatos de metal en un basurero allá junto al río. Él lo recogió y pronto él y Edward se unieron al resto de los niños en la cima de la cuesta. Ellos escalaban en el lavaplatos, Billy en la parte de atrás enrollando las piernas alrededor de Edward enfrente, y patinaban cuesta abajo, dando vueltas mientras se deslizaban. Era una gran diversión, pero con el tiempo el fondo oxidado de la cacerola se gastó y ellos tuvieron que encontrar algo más para usarlo como un trineo. En esta ocasión transformaron un tronco, cortándolo hasta que apenas se parecía a un patín. Las condiciones de la nieve eran lo suficiente resbaladizas para que funcionara, y los dos niños se paseaban en su trineo improvisado a grandes velocidades en las empinadas faldas de la cuesta. En una carrera de trineo en particular, los niños se llevaron una espantosa caída en el fondo de la cuesta. Billy se incorporó con su saco relleno de nieve y un horrible dolor en su pierna. Los otros niños se reunieron alrededor preguntándole si se encontraba bien.
«Oh, me lastimé la pierna», se quejaba. Entonces, de pronto se le ocurrió una idea. «Por cierto, tengo una de las polainas de mi uniforme de explorador en mi bolsa. Eso hará una buena venda». Sacando de su bolsa la polaina, se la metió por su zapato de lona y hacia arriba alrededor de la pierna dolorida, asegurándola en el sitio con la agujeta. En ese instante sonó la campana de la escuela, llamándolos de vuelta a clases. Esa tarde la señora Temple le pidió a Billy que viniera al pizarrón. Él se paró de lado resolviendo su problema, esperando que los otros estudiantes no pudieran notar que él tenía un uniforme puesto en una sola pierna. Pero desde luego, todos se fijaron en eso. Risitas reprimidas pronto se volvieron ruidosas carcajadas. Billy comenzó a llorar y la señora Temple lo hizo que se fuera temprano a su casa. En abril, la señora Temple trajo a la escuela un periódico de Louisville con un encabezado que vociferaba: «Los Estados Unidos le declaran la guerra a Alemania». Ella leyó el artículo en voz muy alta, explicando cómo es que el 18 de marzo de 1917, submarinos alemanes hundieron 3 barcos mercantes de los Estados Unidos, obligando al presidente Woodrow Wilson a poner fin a la neutralidad de Estados Unidos. Los Estados Unidos habían entrado a la guerra. Afuera del aula de clase, los robles estaban brotando. Los días se hicieron crecientemente más calurosos. En la tarde, Billy se sentaba sudando en su grueso saco de invierno. Los dedos de los pies ahora sobresalían a través de los agujeros de sus zapatos de lona. Un día, la señora Temple se fijó que los estudiantes sentados en la parte de atrás del salón de clases hacían caras raras y se tapaban su nariz como si algo hediera. Ella se preguntaba si tenía algo que ver con el joven William Branham. ¿Por qué insistiría ese niño en llevar puesto su saco en una tarde tan calurosa? Ella dijo: «William, ¿por qué no te quitas ese saco? ¿No tienes calor?». El corazón de Billy pareció detenerse. Él no podía quitarse el saco, no traía puesta ninguna camisa. «No, señorita, tengo un poco de frío». Ella estaba sorprendida. «¿Tienes frío en un día como este?». «Sí, señorita». Ella dijo: «Más vale que vengas aquí y te sientes junto al fuego». Billy había guardado el secreto por todo el santo invierno y él no estaba a punto de descubrirlo ahora. Renuentemente él movió su silla cerca a la estufa salamandra, mientras la señora Temple le echaba otra pala llena de carbón. El sudor goteaba su frente, entonces le escurría por la cara. La señora Temple le preguntó: «William, ¿todavía tienes frío?». «Sí, señorita». Ella meneó la cabeza. «Debes estar enfermo. Más vale que te vayas a tu casa». Billy permaneció en casa por varios días, preguntándose cómo podría conseguir una camisa para poder regresar a la escuela. Su tía, la hermana de su papá, vivía al otro lado de la cuesta cabaña de ellos. Ella tenía una hija como de la edad de Billy. Ellos habían venido de visita recientemente y a su primita se le había olvidado un vestido. Aunque tenía cintas espiguillas decorativas por el frente y parte de atrás, Billy decidió obtener una camisa de ese vestido. Él cortó la mayor parte del faldón y rellenó el resto en sus pantalones. Entonces se inspeccionó en el espejo roto sujetado con clavos al manzano allá atrás. Meneó su cabeza y cruzó los dedos en señal de que todo había salido bien. Cuando los niños de la escuela vieron el holán a lo largo del pecho, ellos se burlaban. «Ese es un vestido de niña». «No, no es», insistía Billy. «Este es mi traje de indio». Ellos se reían aún más ante semejante idea y se burlaban de él sin clemencia. «Billy Branham trae puesto un vestido de niña, qué afeminado». A pesar de la ridiculización de ellos, Billy llevó puesta esa camisa todos los días hasta el fin de cursos de verano. Esa era la única camisa que él poseía. Capítulo 4. Golpeado sin compasión, 1923.
El 5 de mayo de 1923, Ella dio a luz a su octavo hijo, poniéndole por nombre Howard Duffy. A él le seguía Charles, hijo, de 4 años, Jesse, de 7, Edgar, de 9, Melvin, de 11, Henry, de 12, Edward, de 13, y a William, que ahora tenía 14 años de edad. Charles Branham estaba encontrando cada vez más difícil el alimentar a sus 8 hijos, especialmente durante los meses más fríos. Alrededor del invierno de 1922-1923, Billy estaba poniendo una línea de trampas para ayudar a contribuir con alimento en la mesa. Las partes boscosas de la hacienda del señor Wotton estaban plagadas de ratas, almizcleras, zarigüeyas, conejos, castores y zorrillos. A las 12 en punto, todas las mañanas, Billy salía con su linterna a inspeccionar sus trampas, a menudo regresando a casa justo a tiempo para ir a la escuela. Por cuanto él únicamente poseía una sola muda de ropa, muchas veces él se sentaba en la clase oliendo como el zorrillo al que él le había quitado el cuero más temprano esa mañana, mucho para el disgusto de los otros estudiantes. Pero el esfuerzo extra por su familia valía la pena. Cuando atrapaba un conejo, él podía venderlo por 15 centavos de dólar. Entonces podía comprar una caja de balas calibre 22 y matar 3 o 4 conejos más. Su madre servía un conejo en la cena, junto con bizcochos y salsa. El resto, Billy lo vendía en el pueblo, usando el dinero para comprar harina de maíz o harina de trigo. El viaje a la ciudad a menudo deprimía a Billy. Los Branham tenían una mala reputación alrededor de Jeffersonville y más de una ocasión las personas se habían cruzado a la otra acera de la calle para evitar a Billy. Algunas personas hablaban con él siempre y cuando nadie pudiera verlos haciéndolo, pero si alguien más venía por ahí, la persona que hablaba con Billy dejaba de hacerlo y se alejaba. Eso lastimaba. Billy sabía que su padre y sus tíos eran un grupo inculto, fumando, masticando tabaco, apostando, embriagándose y contrabandeando, pero Billy pensaba amargamente: ¿qué he hecho yo? Yo no tengo la culpa de eso. Nunca he bebido en mi vida. ¿Por qué tengo que cargar con eso? No que Billy no hubiera intentado beber. Un domingo en la mañana en la primavera, él y Edward estaban yendo hacia el río con su padre y el señor Dorbush, el vecino que había hecho el trabajo de soldadura en los alambiques de Charles. Los dos jóvenes estaban planeando llevar su viejo bote de remos que hace agua de arriba abajo del río a buscar botellas de vidrio desechadas. Charles siempre necesitaba botellas para su infusión de elaboración casera y él pagaba bien por ellas, a 5 centavos de dólar la docena. El señor Dorbush había mostrado una simpatía por Billy, y ahora Billy estaba procurando impresionar al hombre, esperando que el señor Dorbush le prestara su bote de remos impermeable antes de la mañana. El bote de Billy no tenía timón, haciéndolo difícil de manejar en una corriente fuerte. Billy tenía que usar 2 tablas como remos. Él remaba incómodamente en un costado del bote y Edward remaba en el otro. Cerca del río, un árbol había sido llevado por el viento a través del sendero. Charles echó su pierna encima del árbol, pero en vez de subirse, él se reclinó sobre una rama y dijo: «Vamos a detenernos aquí para un pequeño descanso». Sacando una pequeña botella plana de whisky de su bolsillo de atrás, le dio un trago. Entonces se la pasó a su amigo. El señor Dorbush tomó un trago y se la regresó a Charles, quien la acomodó en las ramas de un chupón cerca de las raíces alzadas. Para Billy, esta parecía una buena oportunidad de pedir un favor. «Señor Dorbush, ¿cree que mi hermano y yo podríamos pedirle prestado su bote antes de la mañana?» «Claro, Billy, eso estaría bien». Temblando de emoción, Billy pensó:
aquí está una persona que le simpatizo. Charles se empinó otra vez el whisky y se la pasó otra vez a su amigo. Cuando el señor Dorbush había saciado su sed, le dio la botella a Billy, diciendo: «Aquí la tienes, Billy, tómate un trago». Billy dijo: «No, gracias, yo no tomo». El señor Dorbush expresó asombro con la mirada. «¿Me quieres decir que eres un irlandés y un Branham y no tomas?». Charles movía la cabeza con una mirada de disgusto en su rostro, diciendo: «Estoy criando un montón de niños, pero nada más que uno de ellos es un miedosito, y ese es Bill». Billy se puso furioso. «¿Yo, un miedosito?». Él sintió repugnancia tan siquiera de pensarlo. «Estoy harto y cansado de ser llamado un miedosito. Deme esa botella». El señor Dorbush le ofreció el frasco. Billy lo arrebató de la mano del hombre, le quitó el tapón, se lo llevó a sus labios con una determinación amenazadora. Comenzó a inclinarla, pero antes que una sola gota de whisky cayera dentro de su boca, él oyó un ruido parecido a las hojas que son movidas por un remolino. Su mano se detuvo. La botella quedó suspendida en sus labios como si oyera la conversación en torno a él. La memoria de Billy retrocedió a aquella voz en el álamo, ordenándole: «Nunca bebas, ni fumes, ni deshonres tu cuerpo en ninguna forma. Habrá una obra que tú harás cuando tengas mayor edad». Aterrorizado, Billy dejó caer la botella y se echó a correr por el campo tan rápido como podía, llorando lágrimas amargas de frustración y confusión. Charles dijo con desprecio: «¿Ves lo que te dije? Ese es un miedosito». En cualquier dirección que Billy volteara, la vida le mostraba sus filosos dientes. Él continuó con su educación escolar hasta el 7º grado. Era como ir nadando cuesta arriba con muletas. El sistema de escuela rural requería que los estudiantes compraran sus propios libros y útiles escolares. Pero los padres de Billy no tenían dinero suficiente para lápices y papel, mucho menos libros de texto. Así que cada vez que Billy necesitaba estudiar sus lecciones, tenía que pedir prestado un libro de otro estudiante. El programa de estudios escolares estaba diseñado para auxiliar a formar el carácter moral del niño como su intelecto. Una lección que conmovió profundamente a Billy fue un estudio del poema de Longfellow, El Salmo de Vida. No me digas en cantidades lúgubres que la vida no es otra cosa que un sueño sin sentido, porque el alma que duerme está muerta y las cosas no son como parecen. La vida es real, la vida es seria, y la tumba no es su meta. Polvo eres, al polvo regresarás, no se habló tocante al alma. A ningún placer y a ningún pesar está destinado nuestro fin o trayecto, pero a actuar para que cada mañana no encuentre más adelante que hoy. El arte es grande y el tiempo es fugaz, y nuestros corazones, aunque decididos y valientes, no obstante, como tambores de sonido ahogado, están tocando marchas fúnebres hacia la tumba. En el extenso campo de batalla del mundo, en el vivaque de la vida, no seáis como ganado tonto arreado, sed un héroe en la lucha. No confíes en el futuro, por agradable que parezca. Deja que el pasado muerto sepulte a su muerto. Actúa en el presente vivo, con el corazón dentro y Dios arriba. Las vidas de todos los grandes hombres nos recuerdan que podemos hacer sublimes nuestras vidas, y que al partir dejamos tras nosotros huellas en la arena del tiempo, huellas que tal vez otro, navegando sobre la solemne alta de la mar de la vida, un hermano sin esperanzas y naufragado, al ver una vez más, cobrará ánimo. Vamos entonces a estar ocupados, con un corazón para cualquier destino, todavía alcanzando el objetivo
todavía persiguiendo, aprended a esforzarse y a esperar. Este poema inspiraba a Billy, aunque ni siquiera en sus sueños más extravagantes se podría haber imaginado las profundas huellas que su propia vida dejaría en las arenas del tiempo. Por ahora, el poema de Longfellow entonaba un himno de esperanza en una tierra triste. Estas nobles palabras hablaban al corazón de Billy, animando a este desaliñado joven de 14 años de edad, luchando por entender todas las injusticias que veía en su propia vida. Los jóvenes mayores se burlaban de él y lo importunaban en cada oportunidad, por haber nacido en Kentucky, por ser pobre, por ser de baja estatura para su edad, por ser diferente. Billy ya entendía la razón de la pobreza de su familia, el problema de la manera de beber de su padre. Un día, cuando los niños de la escuela se estaban burlando de él por causa de que él vestía tan harapiento, Billy leyó un episodio en un libro de historia respecto a Abraham Lincoln desembarcando en Nueva Orleans, y allí estaban subastando a un esclavo. Conforme a este relato, Abraham Lincoln vio a hombres blancos subastando a un hombre negro grande y fornido, mientras que la esposa del esclavo y sus hijos se paraban llorando al lado. Lincoln se frotó las manos y dijo: «Eso está mal, y algún día atacaré esa cosa, aun si me cueste la vida». Billy volvió a poner el libro de historia en su lugar y pensó: «El emborracharse está mal también, y algún día lo atacaré, aunque así me cueste la vida». Pero nada encendía más su imaginación que cuando él leyó acerca del desierto de Arizona en su libro de texto de geografía. Él anhelaba estar allá, anhelaba pasear por el campo descubierto lleno de cactus. Le parecía tan romántico, tan pacífico, tan idílico. El poeta dentro de él se excitó, pero él no tenía nada en lo cual escribir sus pensamientos. Así que pidió prestado un pedazo de papel del estudiante junto a él y escribió: «Estoy tan nostálgico, oh tan nostálgico, por este lejano sudoeste, donde las sombras caen más profundamente al pasar la cima de la montaña. Yo puedo ver un coyote al acecho, por todas partes en la púrpura neblina. Yo puedo oír a un lobo gritando donde las reses de cuernos largos pastan. Y en alguna parte arriba en un cañón puedo oír a un león gemir, en esas lejanas montañas Catalina, en el límite de Arizona». Desafortunadamente, el hostigamiento de los jóvenes mayores iba más allá de la burla y el escarnio. Después de clases, ellos lo atacaban en grupos repetidamente. Aunque corto de estatura para su edad, Billy tenía valentía y suficiente mal genio para pelear en contra de una sierra circular. Los muchachos lo derribaban y él se volvía a incorporar. Ellos se mantenían derribándolo hasta que él no tenía la fuerza para incorporarse de vuelta. Muchas veces él sorbía su cena en un popote. Su boca estaba muy gravemente machacada para que comiese alimento sólido. Un día de primavera de 1923, Billy acompañó a casa a una jovencita de la escuela, cargándole sus libros. En su camino de regreso hacia la cabaña, 5 pendencieros lo rodearon. Ellos lo arrojaron al suelo. Uno dijo con desprecio: «¿Por qué andas acompañando a esa jovencita?». Otro dijo con sarcasmo: «Sí, no queremos que la andes acompañando, tú sucio bebé indio de Kentucky». Un bebé indio es un tortolito. El término era usado localmente a menudo para burlarse de los indios. Los niños sabían que la mamá de Billy era media india, lo cual a la vista de ellos la convertía a ella en una india norteamericana, así que ellos se mofaban de él al llamarlo a él un bebé indio de Kentucky. Ante semejante insulto, Billy saltó sobre sus pies y atacó,
balanceando sus puños violentamente. Pero 5 eran demasiados. Los valentones lucharon con él hasta que le sujetaron los brazos. Entonces, mientras 4 muchachos lo sujetaban impotente, un muchacho tomó una roca en su puño y golpeó a Billy en la cara hasta que él se pandeó casi inconsciente. Billy les suplicaba: si tan solo me dejan ir, me iré directamente a casa, se los prometo. Siendo que de todos modos él estaba casi inconsciente, los muchachos aceptaron. Pero primero ellos lo tiraron al suelo, rasparon su cara en el áspero camino de tierra, entonces lo patearon unas cuantas veces como un sablazo final de vileza antes que se fueran. Billy se fue directamente a casa, pero no para quedarse. Él bajó el rifle Winchester calibre 22 que estaba colgado arriba de la puerta de la cabaña, lo cargó con 16 balas. Entonces tomó un atajo a través de un bosquecito de algarrobas hasta un punto en el camino donde él sabía que pasarían aquellos muchachos. Se escondió a un lado del camino y esperó. Pronto escuchó voces. «Eso le enseñará a ese quebrador de maíz a acompañar a una muchachita», dijo uno. Otro interrumpió: «¿Viste qué asustado se veía?». Otro añadió: «Sí, ese bebé indio de Kentucky se dará cuenta en dónde está de aquí en adelante». Saliendo de detrás de la maleza, Billy interceptó su camino apuntando con su rifle y el gatillo jalado hacia atrás. Él dijo calmadamente: «¿Cuál de ustedes quiere morirse primero para que no tenga que observar morir a los otros?». Los 5 muchachos se pusieron pálidos y chillaron de terror e incredulidad. Billy dijo: «No lloriqueen, porque todos ustedes van a morir, uno por uno». Él apuntó el cañón de su rifle hacia el muchacho que le había estrellado la cara repetidamente con una roca. «Comenzando contigo». Él jaló el gatillo. Clic. La bala no disparaba. Rápidamente Billy dio un jalón hacia atrás al cerrojo, metiendo a la fuerza otra bala a la recámara. Clic. Ella también falló. Para este entonces, los 5 muchachos estaban huyendo, gritando, saltando por encima de los hoyos y alrededor de los árboles, tratando de escaparse de allí tan rápido como podían. Billy, con toda la intención de matarlos, se mantenía metiendo balas dentro de la recámara y jalando el gatillo tan rápido como podía funcionar el mecanismo. Clic, 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 pero cada bala fallaba. Los 5 muchachos hacían mucho que se habían ido. Esparcidas en el suelo al lado de Billy estaban tiradas 16 balas. Él las recogió, le sopló el polvo y las puso de nuevo en el arma. Luego apuntó con su rifle hacia un árbol y comenzó a jalar el gatillo. Crack, crack, crack. En esta ocasión cada bala disparó, dando en un tronco, haciendo volar la corteza en todas direcciones. Billy se paró en medio del camino, bufando de cólera. Entonces de pronto comenzó a reírse, una risa incontenible, idiota, que se agitaba desde lo profundo de su frustración. Se reía tan inconteniblemente que las lágrimas le corrían por sus hinchadas mejillas. Aquel año, cuando se llegó el fin de curso de verano, Billy se marchó y nunca regresó. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Oramos que haya sido de bendición. No dejen de hacer saber todas sus sugerencias en nuestras redes sociales. Conquistadores del Reino es una producción de Radio Benecer y Kairos Radio Online. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga, hermanos. El Tabernáculo Ebenecer, junto a su pastor, el reverendo Osvaldo Tona, les invita a los servicios martes, miércoles y viernes a las 7 de la noche
y los domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Estamos ubicados en la calle 34, entre carreras 16 y 17 de la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Están cordialmente invitados. Dios les bendiga. Te invitamos a nuestros servicios de celebración, martes y jueves 6 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Iglesia Ebenecer Pueblo Nuevo, junto al pastor Armando Silva. Ubicada en la calle 20, en carrera 2, el número es 20-20, Barquisimeto, Venezuela. Te esperamos.